El material que vamos a utilizar para tejer esta pieza es estambre apto para tejerse con un gancho del número 3 en color blanco y 2 tonos en color rosa, un claro y un oscuro. Para tejer estos estambres vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Además de este material vamos a utilizar una argolla plástica que mide en su diámetro externo 4 centímetros. Comenzamos con el color blanco, vamos a tejer sobre la argolla. Paso el estambre del centro hacia afuera y hago una cadena. El hilo de inicio lo voy a pasar por encima del hilo con el que estoy tejiendo y hago una cadena. Les repito el paso. Ahora vamos a tejer un punto deslizado dentro de la argolla y una cadena fuera de la argolla. Un punto deslizado dentro y una cadena afuera. Un punto deslizado dentro y una cadena afuera. Y así hasta tener 35 puntos deslizados. Las cadenas no las vamos a contar. Voy a ir deslizando lo que voy tejiendo y continúo hasta tener la cantidad de puntos suficientes para cubrir esta argolla, y como les mencioné son 35, contando solamente los puntos deslizados. Conforme voy tejiendo, deslizo los puntos que ya hice y continúo hasta terminar. Vamos a cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Dejamos pendiente este hilo y en el mismo lugar donde cerramos esta vuelta vamos a colocar ahora el estambre en color rosa. Este es un rosa pálido. Hacemos 9 cadenas. Comenzamos a tejer sobre ellas contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena. Vamos a levantar solamente el hilo de atrás y ahí hacemos un punto deslizado. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos otro punto deslizado. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto alto. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos una vareta. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos otra vareta. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto alto. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Pasamos un punto sin tejer y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Hacemos 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente un punto deslizado. Ahora 9 cadenas. Y vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí.
pasamos un punto sin tejer y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a cortar el hilo en color rosa y a ocultar el sobrante con la aguja lanera. Vamos a retomar el estambre que dejamos pendiente en color blanco, hacemos una cadena y vamos a comenzar a hacer un borde sobre esta oreja. Un punto deslizado en el primer punto y una cadena, un punto deslizado en el segundo punto y una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto y una cadena, y así hasta dar vuelta y llegar aquí. Estoy haciendo aquí un punto deslizado en el mismo lugar en donde hice el punto deslizado en color rosa de esta primera oreja. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. Y sobre el color blanco, o sea los puntos que tejimos en la argolla, en el siguiente punto hago un punto deslizado. Otra vez 7 cadenas. Y sobre el siguiente punto en color blanco hago un punto deslizado. Aquí estoy cubriendo las 2 cadenas que tejimos entre una oreja y otra en color rosa. Siete cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar donde hicimos el punto deslizado después de hacer las 2 cadenas. Ahora sobre esta oreja voy a hacer lo mismo que aquí. Comienzo con una cadena y empiezo a hacer un punto deslizado y una cadena en cada punto hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Continuamos tejiendo la siguiente pieza, ahora en color rosa, el tono más oscuro. Voy a dejar unos 5 centímetros de hilo antes de comenzar a tejer. Hago un anillo mágico y 4 cadenas. Ahora dentro del anillo voy a tejer 3 macizos. Tres cadenas, un punto deslizado dentro del anillo, 3 cadenas, 3 macizos dentro del anillo, tres cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. Vamos a dejar unos 10 centímetros de hilo, tiramos del hilo de inicio para cerrar el centro y dejamos esta pieza pendiente para unir con la siguiente. La siguiente pieza también la vamos a tejer en color rosa, es el tono más oscuro. Hacemos 7 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena, levantando solamente el hilo de atrás de la misma, vamos a hacer una vareta. Levantando el hilo de atrás de la siguiente cadena, hacemos un medio punto alto. Levantamos el hilo de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Y por último hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Repetimos lo que acabamos de tejer, hacemos 7 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena, levantamos el hilo de atrás de la misma y hacemos una vareta. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena
y hacemos un medio punto alto. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Y por último un punto deslizado en la última cadena. Vamos a hacer ahora un punto deslizado en donde está el hilo de inicio, en la primera parte de esta pieza, que es esta, y vamos a cortar el hilo del mismo largo que el hilo de inicio. Vamos a colocar de esta forma las piezas. Esta va a ir abajo o atrás. Y con el hilo que dejamos más largo de la primera pieza, vamos a dar 2 vueltas abrazando ambas piezas. Tiramos de ese hilo para que cierre el centro. Y de los 4 hilos que tengo atrás voy a tomar de 2 en 2 y voy a atar 2 veces. Vamos a colocar 2 de los hilos por dentro de la argolla y los otros 2 los pasamos hacia atrás para poder atar entre sí. Y una vez que está centrado el moño, vamos a atar nuevamente. Cortamos los hilos lo más pegado posible al tejido y colocamos pegamento en esta parte para que ya no se deslicen. Y de esta forma queda ya terminado el conejito. ¿Para qué lo podemos usar? Bueno, pues puede ser para un llavero o un portarretratos. Colocarle un imán pequeño en la parte de arriba y abajo por atrás para colocar en algún mueble metálico. Colocarle algún broche y usarlo sobre alguna prenda. Y aquí puedes ver cómo se aprecia en otra combinación de colores. Siempre la parte interna de la oreja va a tejerse en el tono más claro y la corbata o el moño en el tono más oscuro. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.